Un millonario descubre a una niña sin hogar en su oficina. Lo que sucede después lo deja con lágrimas en los ojos cuando ella, inesperadamente, lo salva de un desastre de $500 millones. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y esperanza inesperada, deja un comentario diciendo, ¿desde dónde nos ves? Y no olvides suscribirte. El piso 42 de la Torre Madison brillaba bajo el sol de la mañana mientras Michael Harrison, de 28 años, estaba de pie frente a las ventanas del suelo al techo de su oficina en la esquina. Su traje azul marino perfectamente hecho, a medida reflejaba su posición como director ejecutivo de Harrison Industries, un imperio tecnológico valorado en $800 millones. El joven millonario había heredado esta responsabilidad a los 25 años, cuando su padre falleció, y hoy marcaba el día más crucial en la historia de la empresa. Señor, los inversionistas japoneses llegarán en 30 minutos, anunció su asistente Sara, a través del intercomunicador. La mandíbula de Michael se tensó. La fusión con Tisci Corporation aseguraría el futuro de su compañía o destruiría todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. Mientras revisaba los últimos detalles del contrato, un suave ruido proveniente de detrás de su escritorio de caoba lo hizo detenerse en seco. Su ascensor privado requería una tarjeta especial, y la seguridad era más estricta que la de Fort Knox. Se giró lentamente, esperando encontrar a un intruso, pero en cambio descubrió algo que hizo que su corazón diera un salto. Una niña pequeña, de no más de 6 años, estaba acurrucada detrás de la silla de su escritorio. Su cabello rubio estaba enredado y sucio. Su vestido rosa, rasgado y manchado, sostenía un oso de peluche gastado contra su pecho, y sus brillantes ojos azules estaban muy abiertos por el miedo y el agotamiento. Pero lo que más sorprendió a Michael fue que ella estaba leyendo sus documentos confidenciales de fusión, siguiendo el texto legal con su pequeño dedo con una concentración sorprendente. ¿Cómo entraste aquí?, susurró Michael, con una voz suave a pesar de su confusión. La niña lo miró con esos penetrantes ojos azules y algo en su pecho se apretó. Le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Los hombres malos de abajo, susurró ella de vuelta, apenas audible. Me estaban persiguiendo. Me escondí en el ascensor cuando alguien subió. Sus pequeñas manos temblaban mientras hablaba, y Michael notó que estaba descalza, con los pies sucios y llenos de cortes. El instinto protector de Michael se activó de inmediato. Se arrodilló a su nivel, olvidándose de su costoso traje. Ahora estás a salvo. ¿Cómo te llamas, cariño? Emma, respondió, abrazando a su oso con más fuerza. Señor, este papel está mal. Michael parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Emma señaló una cláusula específica en el acuerdo de fusión. Este número aquí dice 500 millones, pero la calculadora en su escritorio muestra otros números. Alguien lo cambió. Su voz inocente transmitía una certeza que hizo que la sangre de Michael se enfriara. Tomó el contrato y su calculadora, las manos temblorosas, y revisó las cifras. Emma tenía razón. El precio de adquisición había sido modificado de 300 millones a 500 millones, una diferencia que llevaría a la quiebra a su empresa y transferiría el control a la corporación japonesa. Alguien había saboteado el trato, y esta pequeña niña sin hogar acababa de salvar todo su imperio. «Dios mío», exclamó Michael, mirando a Emma con asombro. «Acabas de salvar mi empresa». La sala de juntas quedó en silencio cuando Michael irrumpió por las puertas, sosteniendo el contrato corregido en una mano y sujetando suavemente la pequeña mano de Emma con la otra. Los inversionistas japoneses, encabezados por el señor Tisci, permanecieron inmóviles en sus sillas, con rostros que mezclaban sorpresa y confusión al ver a la niña desaliñada. «Señores, necesitamos discutir inmediatamente estas discrepancias en los documentos», anunció Michael, con la voz firme a pesar del caos de la mañana. Emma permaneció cerca de su lado,
con su oso de peluche apretado contra el pecho, mientras observaba con curiosidad a los hombres trajeados. El tío de Michael, Robert, director financiero de la compañía, se levantó bruscamente. «Michael, ¿qué significa todo esto? ¿Y quién es esta niña?» Su voz tenía un filo cortante que hizo que Emma instintivamente se escondiera detrás de las piernas de Michael. «Ella es Emma», respondió Michael con firmeza, «y acaba de evitar que firmáramos un contrato fraudulento que nos habría costado $500 millones». Colocó los documentos sobre la mesa de conferencias, señalando las cifras alteradas. «Alguien cambió el precio de adquisición, y si hubiéramos firmado esto, Harrison Industries estaría en bancarrota en 6 meses». La sala estalló en murmullos. El señor Tichy examinó los documentos con una lupa, y su expresión se volvió más seria a cada momento. «Harrison-san, estas alteraciones están presentes. Esto es muy preocupante». El rostro de Robert se puso rojo. «Todo eso es absurdo. ¿Vas a confiar en la palabra de una niña de la calle por encima de nuestro equipo legal?», dijo con un gesto despectivo hacia Emma, que se encogió más detrás de Michael. «Esta fusión se ha planeado durante meses. No podemos permitir que una vagabunda cualquiera arruine nuestras negociaciones». El instinto protector de Michael se encendió. «Esa vagabunda cualquiera acaba de salvar nuestra empresa, tío Robert. La pregunta es, ¿quién tuvo acceso a estos documentos para alterarlos?». Emma tiró de la manga de Michael, con una voz tan baja que apenas se oía. «Señor Michael, el hombre del traje gris. Estaba en la fotocopiadora anoche cuando yo me escondía». Todas las miradas se dirigieron a Robert, que vestía un traje gris idéntico al que Emma describía. El color desapareció de su rostro al comprender las implicaciones. No puedes creerle a una niña sin hogar por encima de tu propia familia. Pero Michael ya estaba atando cabos. Robert lo había estado presionando durante meses para que vendiera la empresa, alegando que necesitaban liquidez. Como director financiero, tenía acceso a todos los documentos financieros. Y la observación inocente de Emma acababa de exponer una traición más dolorosa que cualquier rival empresarial. «Seguridad, por favor, escolten a mi tío fuera del edificio», dijo Michael en voz baja, «y contacten a la policía. Tenemos un caso de fraude corporativo que denunciar». Mientras Robert era sacado, todavía protestando por su inocencia, Michael se arrodilló junto a Emma. «¿Tienes hambre, cariño? ¿Quieres comer algo?». Emma asintió tímidamente. Y por primera vez en el día, Michael sonrió. Aquella niña no solo había salvado su empresa, sino que también había revelado la verdad sobre alguien en quien él confiaba plenamente. La fusión podía esperar. En ese momento, tenía una responsabilidad más importante. La sala de descanso ejecutiva se había transformado en un refugio improvisado para Emma. Michael había ordenado a su asistente que trajera ropa infantil, comida y juguetes, mientras posponía todas las reuniones del día. Emma estaba sentada en la mesa de mármol pulido, sus pequeñas piernas colgando mientras comía un sándwich con el hambre de alguien que no había tenido una comida decente en días. «¿Dónde vives, Emma?», preguntó Michael con suavidad, sentado frente a ella con una taza de café que no había tocado. Los acontecimientos de la mañana lo habían dejado conmocionado, no solo por la traición de su tío, sino por la profunda conexión que sentía con aquella misteriosa niña. Emma masticó más despacio. «En realidad, en ningún sitio. A veces la señora de la iglesia me deja dormir en el sótano, pero casi siempre me quedo en el parque o en edificios vacíos». Dio otro mordisco, sin apartar los ojos del rostro de Michael. «Mi mamá solía decir que yo era buena con los números, pero se fue al cielo hace 2 años». El corazón de Michael se encogió. «¿Y tu papá?». «Nunca tuve uno», respondió Emma con naturalidad. «Mamá decía que era un buen hombre, pero que no sabía de mí». Se detuvo estudiando el rostro de Michael con esos intensos ojos azules. «Usted parece triste, señor Michael, como si también extrañara a alguien».
La observación lo golpeó como un golpe físico. Michael, de hecho, se había sentido solo, rodeado de riqueza y éxito, pero sin conexiones genuinas. Sus relaciones habían sido superficiales. Su familia, poco fiable. Kippa y sus amigos, más interesados en su dinero que en su compañía. Emma, ¿cómo aprendiste a leer esos documentos tan complicados?, preguntó, cambiando el tema hacia un terreno más seguro. Observo a la gente, respondió simplemente. Cuando me escondo en edificios, los veo trabajar. Los números forman patrones y los patrones cuentan historias. Sus papeles contaban la historia de alguien que quería hacerle daño. Michael se maravilló de su inteligencia. No era solo una niña brillante. Emma poseía una intuición casi sobrenatural para las personas y las situaciones. ¿Te gustaría quedarte aquí esta noche? Tengo un ático arriba. Tendrías tu propia habitación, ropa abrigada y toda la comida que quieras. Los ojos de Emma se iluminaron, pero luego se oscurecieron con incertidumbre. ¿Y si los hombres malos me encuentran? ¿Y si le causo problemas? Nadie te hará daño mientras estés conmigo, prometió Michael. Salvaste mi empresa, Emma. Ahora déjame cuidarte. Mientras la veía terminar su comida, Michael sintió algo que nunca antes había experimentado. Un amor feroz y protector que iba más allá de cualquier explicación racional. Emma no era solo una niña sin hogar a la que estaba ayudando. Le estaba convirtiendo en la familia que siempre había querido, pero que nunca pensó que merecía. Pero mientras se preparaban para salir de la oficina, el teléfono de Michael vibró con un mensaje de texto de su primo James. Me enteré de lo del tío Robert. A la familia no le gusta que confíes en una niña callejera por encima de los parientes de sangre. Esto no ha terminado. Michael borró el mensaje y tomó la mano de Emma. Tenía la sensación de que sus mayores desafíos apenas comenzaban. El ático ocupaba todo el último piso de la Torre Madison, su lujo moderno en marcado contraste con la pobreza que Emma había conocido. Pero mientras Michael la veía explorar el espacio con ojos muy abiertos, notó que parecía más interesada en la vista de la ciudad que en el mobiliario caro. «Todas esas luces», susurró Emma, presionando su cara contra las ventanas del suelo al techo. «Hay personas detrás de cada una». «En la mayoría, sí», respondió Michael, uniéndose a ellas en la ventana. «Familias cenando, niños haciendo la tarea. Padres leyendo cuentos para dormir». La expresión de Emma se volvió melancólica. «Yo solía mirar ventanas así con mamá. Ella inventaba historias sobre la gente que vivía dentro». Ella dijo, «Todos merecen un lugar al que pertenezcan». A Michael se le apretó la garganta. «Ahora perteneces aquí, Emma. Este es tu hogar». Antes de que Emma pudiera responder, el ascensor privado emitió un timbre. Michael frunció el ceño. Solo los miembros de la familia y su jefe de seguridad tenían acceso al ático. Las puertas se abrieron para revelar a su tía Margaret, a su primo James y a su hermana menor Rachel. Sus rostros eran sombríos, y los ojos de Margaret se posaron de inmediato en Emma con una desaprobación nada disimulada. «Michael, tenemos que hablar», anunció Margaret con una voz aguda y autoritaria, «sobre esta situación». «No hay ninguna situación», respondió Michael con calma, moviéndose instintivamente más cerca de Emma. «Emma es mi invitada». James dio un paso adelante, con su traje caro y su peinado impecable, que lo hacían parecer una versión más joven de su padre, Robert. ¿Una invitada? Michael es una niña sin hogar que de alguna manera logró entrar en el piso más seguro de nuestra empresa. ¿No te parece sospechoso? Lo que me parece sospechoso es que ella expuso el fraude del tío Robert, replicó Michael. Tal vez deberías darle las gracias en vez de cuestionar su presencia. Rachel, que normalmente era la mediadora de la familia, intervino. Michael, estamos preocupados por ti. Has estado bajo mucho estrés desde que papá murió. Tal vez no estés pensando con claridad sobre esto. Emma se había mantenido en silencio durante el intercambio,
pero ahora tiró de la manga de Michael él. «No quieren que me quede», susurró. «Debería irme». «No», dijo Michael con firmeza, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No vas a ir a ninguna parte». El rostro de Margaret se endureció. «Michael, sé razonable. Esta niña podría ser parte de algún plan elaborado. Los niños de la calle a menudo son utilizados por criminales para acceder a familias ricas. No puedes creer que su aparición en tu oficina haya sido una coincidencia». «En realidad, sí puedo», respondió Michael, «porque, a diferencia de algunos miembros de la familia, Emma nunca me ha mentido». La indirecta dio en el blanco. El rostro de James se enrojeció. «Estás eligiendo a una extraña por encima de tu propia familia». «Estoy eligiendo a alguien que salvó mi empresa por encima de personas que parecen más interesadas en controlar mis decisiones que en apoyarme», contestó Michael. Emma habló de pronto, su voz pequeña cortando la tensión. «La señora del vestido azul», dijo, señalando a Margaret. «Está asustada. Su corazón late rápido porque sabe algo». La expresión segura de Margaret vaciló. «¿De qué está hablando esta niña?» «Emma tiene un don para leer a las personas», dijo Michael, estudiando el rostro de su tía. «¿De qué tienes miedo, tía Margaret?» El silencio que siguió fue ensordecedor. La observación inocente de Emma había vuelto a exponer una verdad que los adultos de la sala intentaban ocultar. Michael comprendió que salvar su empresa del fraude de Robert podía haber sido solo el principio de los engaños dentro de su propia familia. A la mañana siguiente, el caos se apoderó de la sede de Harrison Industries. La noticia del arresto de Robert se había filtrado a la prensa, y los reporteros rodeaban el edificio como buitres. Michael observaba desde la ventana de su oficina, mientras los guardias de seguridad luchaban por controlar a la multitud. Sus cámaras y micrófonos creaban un frenesí alrededor del escándalo corporativo. Emma estaba sentada en un rincón de la oficina, dibujando tranquilamente en un libro para colorear que su asistente le había traído. Había pasado la noche en la habitación de invitados del ático, y por primera vez en meses, Michael había dormido en paz, sabiendo que alguien más estaba en su hogar. El silencio entre ellos era cómodo, roto solo por el suave raspar de los crayones sobre el papel. «Señor Michael», dijo Emma sin levantar la vista de su dibujo, «el teléfono está a punto de sonar». «Es la señora de ayer». Efectivamente, 10 segundos después, su teléfono vibró con el número de Margaret. Michael miró a Emma con asombro. «¿Cómo lo sabías?» «Patrones», respondió simplemente. «La gente hace las cosas siguiendo patrones. Ella ha estado llamando todas las mañanas a esta hora desde que usted se mudó a la oficina grande». Michael contestó y puso el altavoz. «Buenos días, tía Margaret». «Michael, necesitamos reunirnos de inmediato. La Junta ha convocado una sesión de emergencia. Algunos miembros están cuestionando tu criterio después de lo de ayer. Después de que evité un fraude de $500 millones. Después de que humillaste públicamente a un miembro de la familia basándote en la palabra de una niña sin hogar», corrigió Margaret con dureza. «La Junta está preocupada por tu estado mental. Están discutiendo una suspensión temporal de tus funciones como director ejecutivo». A Michael se le heló la sangre. «¿En qué se basan?» «Comportamiento errático, mal juicio y traer a una menor sin supervisión a entornos corporativos sensibles». «Michael, intento ayudarte, pero debes alejarte de esa niña inmediatamente». Emma había dejado de colorear y escuchaba con atención. Sus ojos azules se encontraron con los de Michael, y ella negó ligeramente con la cabeza. «No confíes en ella», susurró. «Estaré allí en 1 hora», dijo Michael al teléfono. «Pero Emma se queda conmigo». «Michael, esa es exactamente la clase de decisión que está causando problemas. No puedes llevar a una niña a una reunión de la Junta». «Mírame», respondió Michael y colgó. Emma dejó el crayón y se acercó a su escritorio. «La reunión de la Junta es una trampa», dijo Emma en voz baja. «Quieren quitarte la empresa». «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo mismo le pasó a mi mamá.
Ella trabajaba en una empresa grande, y cuando descubrió cosas malas, la gente importante hizo que se fuera. La voz de Emma se volvió triste. Ella decía, a veces la familia te lastima más que los extraños. Michael se arrodilló para ponerse a su altura. No dejaré que nadie te haga daño. Y no dejaré que nos quiten lo que es nuestro. Pero necesito que te quedes aquí con Sarah mientras voy a esta reunión. No, respondió Emma con firmeza. Me necesitas allí. Yo puedo ver las mentiras que ellos no pueden. Al mirar esos sabios ojos azules, Michael se dio cuenta de que Emma tenía razón. Ya había salvado su empresa una vez con su asombrosa capacidad para detectar el engaño. Si su familia realmente estaba conspirando contra él, necesitaría todas las ventajas posibles. Está bien, decidió. Pero lo haremos juntos. Pase lo que pase en esa sala, somos un equipo. Emma sonrió por primera vez desde que él la conoció. ¿Juntos?, afirmó. La sala de juntas estaba cargada de tensión cuando Michael y Emma entraron tomados de la mano. Los 12 miembros del consejo, en su mayoría hombres mayores con trajes costosos, se giraron para observar a la improbable pareja. Margaret estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una expresión cuidadosamente neutral, mientras James ocupaba el asiento que había pertenecido a su padre. Señores, comenzó Michael con la voz firme a pesar del ambiente hostil. Entiendo que tienen preocupaciones por los acontecimientos recientes. Estoy aquí para abordarlas. El consejero Thomas Whitfield, viejo amigo del padre de Michael, carraspeó. Michael, te conocemos desde que eras un niño. Tu padre estaría orgulloso de cómo has manejado la empresa. Pero esta situación hizo un gesto hacia Emma. Es algo sin precedentes. Lo que es sin precedentes es que una niña de 6 años nos haya salvado de un fraude de $500 millones, respondió Michael. Si alguien debe ser revisado, son nuestros protocolos de seguridad y los procedimientos de supervisión que permitieron que el tío Robert alterara esos documentos. Emma apretó la mano de Michael y dio un paso adelante. ¿Puedo decir algo?, preguntó con educación. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Margaret habló primero. Esta es una reunión de negocios, querida. Tal vez deberías esperar afuera. ¿No?, intervino Michael con firmeza. Emma se ha ganado el derecho de hablar. Emma miró alrededor de la sala con esos penetrantes ojos azules. 3 de ustedes ya decidieron votar contra el señor Michael antes de que llegáramos. El hombre de la corbata marrón señaló a Whitfield. Está triste porque no quiere hacerlo, pero la señora le prometió algo. El hombre de la barba gris ya firmó papeles para vender sus acciones, y el joven que se parece al hombre malo de ayer ha estado planeando esto desde hace semanas. La sala quedó en silencio. El rostro de Whitfield se desenrojeció. El anciano consejero que había señalado se tocó la barba con nerviosismo, y James parecía haber visto un fantasma. Esto es ridículo, soltó Margaret. Están dejando que la imaginación de una niña interrumpa una reunión de negocios seria. Pero Emma no había terminado. La señora del vestido azul tiene una carpeta debajo de sus papeles. Tiene nombres nuevos. Gente que dirigirá la empresa cuando el señor Michael se haya ido. Se ha estado reuniendo con ellos en secreto. La máscara cuidadosamente compuesta de Margaret se resquebrajó. ¿Cómo podrías saber eso? Porque estaba en el edificio cuando tuviste tus reuniones, respondió Emma con naturalidad. Me escondo en muchos lugares. Te vi entregarles papeles a los nuevos jefes y mostrarles la oficina del señor Michael. La sala estalló en murmullos. Michael sintió que las piezas encajaban. Esto nunca tuvo que ver con mi criterio o mi estado mental. Han estado planeando un golpe interno. Michael, esa es una acusación seria, dijo Whitfield. Pero su voz carecía de convicción. Emma se acercó al asiento de Margaret. La carpeta está ahí mismo, debajo de los papeles azules. Muéstrasela a todos. Las manos de Margaret se movieron de forma protectora sobre sus documentos. No tengo por qué someterme a las fantasías de una niña. Entonces no te importará que la vea,
dijo Michael extendiendo la mano hacia la carpeta. La confrontación que siguió no solo determinaría el destino de Harrison Industries, sino también el futuro de la improbable familia que Michael y Emma estaban formando. A medida que la verdad empezaba a salir a la luz, Michael comprendió que el don de Emma para ver a través del engaño estaba a punto de salvar algo más que su empresa. Iba a salvar el vínculo que acababan de encontrar de las mismas personas que deberían haberlo protegido. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo mientras la mano de Michael se cernía sobre la carpeta de Margaret. Los 12 miembros de la junta observaban en silencio atónito cómo sus reuniones cuidadosamente orquestadas se desmoronaban. Emma permanecía junto a Michael, su pequeña figura irradiando una confianza que parecía imposible en una niña de 6 años. «Margaret, si no tienes nada que ocultar, entonces déjame ver qué hay en esa carpeta», exigió Michael, su voz resonando en la sala revestida de caoba. El rostro de Margaret se había puesto pálido, pero mantenía la compostura. «Esto es absurdo, Michael. Estás permitiendo que una niña sin hogar dicte la política corporativa. La junta necesita ver que no eres apto para dirigir esta empresa». «¿En realidad?», interrumpió Thomas Whitfield, con la voz cargada de pesar. «Creo que necesitamos ver de qué está hablando la joven Emma». Miró directamente a Margaret. «Me prometiste algo a cambio de mi voto, ¿verdad?». La admisión recorrió la sala como una sacudida eléctrica. La fachada cuidadosamente construida de Margaret comenzó a resquebrajarse mientras otros miembros del consejo se miraban entre sí con sospecha. Emma dio un paso al frente, sus brillantes ojos azules escaneando cada rostro de la sala, con la precisión de una detective experimentada. «El hombre de la barba gris», dijo, señalando al anciano miembro Harold Sinclair. «Firmó papeles hace 3 días. Vendió sus acciones a la compañía de la señora. Por eso ha estado tan callado». Las manos envejecidas de Harold temblaron mientras sacaba algo de su maletín. «Sí, firmé documentos. Margaret se acercó a mí el mes pasado. Dijo que Michael era demasiado joven, demasiado inestable para manejar la presión. Me ofreció comprar mis acciones por el doble de su valor de mercado». La revelación golpeó la sala como un rayo. Margaret había estado comprando sistemáticamente la lealtad y las acciones de los miembros de la junta, colocándose en posición para tomar el control de Harrison Industries. James se removió incómodo en su asiento, claramente sabiendo más de lo que había admitido. «¿Y tú, James?». Michael se volvió hacia su primo, con la voz llena de decepción. «¿Qué papel juegas en esta traición familiar?». James apretó los puños. «No lo entiendes, Michael. Esta empresa también es nuestro legado. Cuando el tío Robert nos habló de tu comportamiento errático, de que estabas tomando decisiones peligrosas, tuvimos que actuar». «¿Comportamiento errático?». La voz de Michael se elevó. «¿Te refieres a evitar un fraude de $500 millones? ¿A salvar la empresa que construyó nuestro abuelo?». Emma tiró de la manga de Michael, su voz pequeña cortando la creciente tensión. «Señor Michael, hay algo más. La señora de azul tiene un secreto sobre por qué realmente quiere la empresa». Margaret se puso de pie de golpe, su compostura finalmente rota. «Basta, no voy a ser interrogada por una niña de la calle que no tiene por qué estar en esta sala de juntas». Pero Emma continuó, su voz inocente cargada de un peso que silenció la sala. «Necesita el dinero de la empresa para pagar algo malo que hizo. Algo que pasó hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Tiene miedo de que la verdad salga a la luz». El color desapareció por completo del rostro de Margaret. Thomas Whitfield se inclinó hacia adelante, agudizando sus instintos de hombre de negocios. «Margaret, ¿de qué está hablando?». «Esto es absurdo», balbuceó Margaret, pero su seguridad habitual había desaparecido. «He dedicado mi vida a los intereses empresariales de esta familia». Emma se acercó a Margaret, su oso de peluche apretado en una mano. «Los papeles que tienes en tu escritorio en casa, los que están en el cajón secreto, son sobre el dinero que desapareció de la fundación benéfica del hospital infantil. Lo tomaste para pagar las deudas de juego de tu esposo,
pero hiciste que pareciera que fue otra persona. La sala de juntas estalló en caos. El rostro de Margaret pasó de pálido a ceniciento mientras la acusación flotaba en el aire. Varios miembros comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces superponiéndose entre la confusión y la incredulidad. «Eso es imposible», susurró Margaret, pero su voz carecía de convicción. «¿Cómo podría una niña saber algo así?» «Porque veo cosas», respondió Emma simplemente. «Veo patrones y veo cuando la gente esconde cosas malas. El corazón late diferente cuando uno miente, y tú has estado mintiendo sobre todo». Michael miró a su tía con horror. El escándalo de la fundación había sacudido los círculos sociales de la ciudad hacía 5 años, arruinando la reputación de un contador inocente que había sido acusado injustamente. Si Margaret era responsable, significaba que no solo había robado dinero destinado a niños enfermos, sino que había permitido que un hombre inocente cargara con la culpa. «¡Seguridad!», llamó Michael, su voz firme a pesar del tumulto emocional. «Por favor, contacten con la policía. Tenemos más que fraude corporativo de qué hablar con ellos». Mientras Margaret era escoltada fuera de la sala, todavía protestando por su inocencia, los miembros restantes permanecieron en un silencio atónito. El intento de toma hostil se había derrumbado, pero el daño a la familia Harrison parecía irreparable. Emma levantó la vista hacia Michael con esos sabios ojos azules. «Siento que tu familia te haya hecho daño», dijo suavemente. «Pero ahora sabes quién realmente se preocupa por ti». Michael se agachó y abrazó a Emma con ternura, sin importarle quién estuviera mirando. En el lapso de 2 días, aquella extraordinaria niña no solo había salvado su empresa, sino que había expuesto la corrupción que llevaba años carcomiendo a su familia. Le había dado algo más valioso que el dinero. Le había dado la verdad. 3 semanas después de la confrontación en la sala de juntas, el ático de Michael se había transformado en algo que él nunca imaginó. Un verdadero hogar. La risa de Emma resonaba por los espacios antes estériles, mientras jugaba con los juguetes que Michael le había comprado con entusiasmo. Su habitación se había convertido en un arcoíris de colores, llena de libros, material de arte y una nueva colección de osos de peluche que parecía crecer cada día. Pero esa noche, mientras Michael la observaba dibujar en la mesa de la cocina, notó que parecía más callada de lo habitual. Sus dibujos, normalmente llenos de colores vivos y escenas alegres, habían tomado un tono más sombrío. En el papel frente a ella se veía una pequeña figura de pie, sola, frente a un gran edificio. «¿De qué trata ese dibujo, cariño?», preguntó Michael, sentándose a su lado con 2 tazas de chocolate caliente. Emma no levantó la vista de su dibujo. «Es de antes de encontrarte, cuando estaba sola y asustada». Añadió otra figura al dibujo, un hombre alto extendiendo la mano hacia la niña pequeña. Pero este es el momento en que todo cambió. El corazón de Michael se llenó de emoción. Durante las últimas 3 semanas, había estado trabajando con los mejores abogados de familia de la ciudad para iniciar el proceso de adopción de Emma. El proceso era complicado por la falta de documentación oficial de la niña, pero Michael estaba decidido a convertirla legalmente en su hija. «Emma, tengo que decirte algo importante», dijo con suavidad. «He estado hablando con unos abogados especiales para hacerte oficialmente parte de mi familia. ¿Cómo te sentirías si pasaras a llamarte Emma Harrison?» El crayón de Emma dejó de moverse. Lo miró con esos penetrantes ojos azules, y por un momento él temió haber ido demasiado rápido. Pero entonces una sonrisa se extendió por su rostro, la más brillante y hermosa que él había visto jamás. «¿Quieres que sea tu hija de verdad?», susurró. «Más que cualquier otra cosa en el mundo», respondió Michael con la voz cargada de emoción. «Si quieres que sea tu papá». Emma se lanzó a sus brazos, su pequeño cuerpo temblando de alegría. «Sí, quiero ser tu hija para siempre». Mientras se abrazaban,
Michael sintió una plenitud que nunca había creído posible. Pero el momento fue interrumpido por el sonido del ascensor privado. Michael frunció el ceño. Había cambiado todos los códigos de acceso tras el arresto de Margaret, y solo su jefe de seguridad y su abogado tenían los nuevos. Las puertas del ascensor se abrieron y revelaron a la detective Sarah Martínez, la investigadora principal del caso de Margaret, junto a una mujer que Michael no reconocía. La expresión de la detective era seria, y la mujer desconocida llevaba una carpeta manila que de inmediato puso en alerta a Michael. «Señor Harrison», dijo la detective Martínez con tono formal, «lamento la hora, pero necesitamos hablar de nuevos avances en el caso de su tía. Esta es Jennifer Walsh, de los Servicios de Protección Infantil». Los instintos protectores de Michael se encendieron de inmediato. Se puso de pie, manteniendo a Emma cerca de su costado. «¿Qué tipo de avances?». La señorita Walsh dio un paso al frente, con una expresión profesional pero no carente de amabilidad. «Señor Harrison, hemos recibido información preocupante sobre la situación de Emma. Hay preguntas sobre la legalidad de su actual custodia, y necesitamos realizar una investigación formal». «¿De qué está hablando?», exigió Michael. «Emma no tenía hogar. Le estoy dando un hogar seguro y amoroso mientras tramito su adopción legal». La detective Martínez consultó su libreta. «Durante nuestra investigación sobre los delitos financieros de Margaret Harrison, descubrimos que había estado en contacto con ciertas personas sobre la presencia de Emma en su casa. Hizo algunas acusaciones sobre sus motivos y las circunstancias en que Emma llegó a estar aquí». Emma se apretó más contra Michael, su pequeña mano aferrando su camisa. «No quiero irme», susurró, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos. «No va a ir a ninguna parte», dijo Michael con firmeza. «Margaret es una criminal que intentó robarme la empresa. No es precisamente una fuente creíble de información». La señorita Walsh abrió su carpeta. «Señor Harrison, aunque entiendo su postura, tenemos protocolos que debemos seguir. También hay algunas circunstancias inusuales sobre Emma que debemos investigar». «¿Qué tipo de circunstancias?», preguntó Michael, aunque ya sospechaba la respuesta. «Sus habilidades extraordinarias. Para empezar, lo que sabía sobre el fraude corporativo, su capacidad para leer el comportamiento de las personas, ha generado preguntas sobre si pudo haber sido entrenada o utilizada por alguien con información interna de su empresa». Michael sintió que el mundo comenzaba a tambalearse. «Eso es ridículo. Emma tiene un don natural para leer a la gente y las situaciones. Es una niña increíblemente brillante». «Aún así», continuó la señorita Walsh, «debemos realizar una investigación completa. Esto incluye una colocación temporal en custodia protectora mientras verificamos los antecedentes de Emma y evaluamos la situación». «¡No!», gritó Emma, aferrándose a Michael con desesperación. «Por favor, no me alejen de mi papá. Él me salvó. Me quiere». La emoción cruda en su voz rompió el corazón de Michael. Miró a la detective Martínez, buscando algún signo de flexibilidad. «Tiene que haber otra manera. Emma ya ha pasado por suficiente trauma en su corta vida». «Lo siento, señor Harrison», respondió la detective. «Pero hasta que podamos verificar la identidad de Emma y realizar una investigación adecuada, debe ser colocada temporalmente en un hogar de acogida. Es por su propia protección». Mientras las implicaciones de la situación se asentaban, Michael comprendió que el último acto de venganza de Margaret era más devastador que cualquier intento de adquisición corporativa. Incluso desde su celda, había encontrado la forma de destrozar la familia que él y Emma habían construido juntos. Pero al mirar el rostro lleno de lágrimas de Emma, Michael hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que costara, sin importar cuántos abogados tuviera que contratar o cuántas batallas burocráticas tuviera que librar, traería a su hija de vuelta a casa. La audiencia de emergencia tuvo lugar en una sala de juicios estéril que parecía más una prisión que un lugar de justicia. Michael se sentó en la mesa del demandante con su equipo de abogados, mientras que, al otro lado del pasillo,
Los servicios de protección infantil presentaban su caso para mantener la custodia de Emma. Ella llevaba una semana en un hogar de acogida, la semana más larga y angustiosa de la vida de Michael. La jueza Patricia Hoffman, una mujer severa de unos 60 años, revisaba los expedientes con precisión metódica. La sala estaba casi vacía, salvo por los equipos legales, una taquígrafa judicial y la detective Martínez, que había sido citada como testigo. Señoría, comenzó David Chen, el abogado principal de Michael, en su alegato inicial. Mi cliente es un empresario exitoso que brindó refugio y cuidado a una niña sin hogar que estaba en peligro inmediato. Emma Harrison. Y sí, ya ha elegido llevar su apellido. Vivía en la calle cuando encontró refugio en la oficina del señor Harrison. No solo la protegió, sino que ella en realidad salvó su empresa de un fraude masivo. La abogada de CPC, María Santos, se levantó para responder. Señoría, aunque las intenciones del señor Harrison puedan ser buenas, las circunstancias de este caso son sumamente inusuales. La menor en cuestión demostró conocimientos y habilidades que sugieren posible adiestramiento o manipulación. Nos preocupa cómo obtuvo acceso a un edificio corporativo seguro y por qué tenía información sobre documentos financieros complejos. La jueza Hoffman levantó la vista de sus papeles. ¿Dónde está la menor ahora? Me gustaría escucharla directamente. Está en la sala infantil del juzgado, su señoría, respondió la señorita Santos. Consideramos que la audiencia formal podría resultar demasiado intimidante para una niña de 6 años. Tráiganla, ordenó la jueza. Este caso trata sobre su bienestar, y merece que su voz sea escuchada. 10 minutos después, Emma entró a la sala de juicios de la mano de una trabajadora social. Llevaba un sencillo vestido azul que le había dado la familia de acogida, pero Michael pudo notar que el brillo en sus ojos se había apagado. Cuando lo vio, su rostro se iluminó brevemente antes de que la trabajadora social la guiara hasta el estrado. La expresión severa de la jueza Hoffman se suavizó al mirar a Emma. Hola, cariño. Soy la jueza Hoffman. ¿Entiendes por qué estamos todos aquí hoy? Emma asintió solemnemente. Los adultos están decidiendo si puedo volver a casa con mi papá o si tengo que quedarme con la otra familia. ¿Y cómo te sientes con el señor Harrison? Cuéntame sobre tu tiempo con él. La voz de Emma fue clara y firme a pesar de su pequeña estatura. Papá Michael es la mejor persona del mundo. Cuando tenía frío, hambre y miedo, él me cuidó. Me dio mi propia habitación con dibujos bonitos y todos los libros que quería. Me lee cuentos por la noche y me hace panqueques con caritas sonrientes. Emma, continuó la jueza con suavidad. Algunas personas están preocupadas por cómo supiste sobre los papeles de negocios en la oficina del señor Harrison. ¿Puedes contarme sobre eso? Veo patrones, explicó Emma simplemente. Los números cuentan historias, y las caras de las personas también. Cuando alguien cambia números para dañar a otros, crea un patrón equivocado. Yo solo vi el patrón equivocado y se lo conté a papá Michael. La señorita Santos se levantó. Su señoría, esto es exactamente lo que nos preocupa. Una niña de 6 años no debería ser capaz de detectar un fraude financiero sofisticado. Pero Emma no había terminado. También puedo ver que la señora que hace las preguntas no se preocupa realmente por mí. Solo está haciendo su trabajo porque tiene que hacerlo. Pero la señora jueza buena sí quiere ayudar a los niños. Y la señora policía se siente mal porque sabe que pertenezco con papá Michael. La sala volvió a quedar en silencio. La asombrosa capacidad de Emma para leer a las personas había llegado directo al corazón del asunto. La detective Martínez se removió incómoda en su asiento, claramente afectada por las palabras de Emma. La jueza Hoffman se inclinó hacia adelante. Emma, ¿eres feliz con el señor Harrison? ¿Te sientes segura con él? Él es mi verdadero papá ahora, dijo Emma con absoluta certeza. No por papeles o leyes, sino porque me quiere y yo lo quiero a él.
Cuando estaba completamente sola en el mundo, él me hizo parte de su familia. Michael se enjugó las lágrimas mientras observaba a aquella valiente niña luchar por su familia. Ella estaba expresando sentimientos que él no habría podido articular mejor. Su señoría, intervino David Chen. Tenemos pruebas adicionales que nos gustaría presentar. Testigos de carácter, estados financieros que prueban la estabilidad del señor Harrison y una evaluación psicológica de Emma que demuestra que está prosperando bajo su cuidado. Pero la jueza Hoffman levantó la mano. No será necesario, abogado. Miró directamente a Emma. Cariño, ¿hay algo más que quieras decirme? Emma asintió con seriedad. Papá Michael me salvó, pero yo también lo salvé a él. Ya ninguno de los dos está solo. Quitarme de su lado nos lastima a los dos, y eso no ayuda a nadie. La jueza permaneció callada un largo momento, estudiando los expedientes y luego mirando a Emma y a Michael. En 30 años en el estrado, he escuchado miles de casos de custodia, pero pocas veces he visto un ejemplo tan claro de un niño y un tutor que realmente pertenecen juntos. Michael contuvo la respiración mientras la jueza continuaba. Aunque las circunstancias de este caso son inusuales, el bienestar de la niña es mi principal preocupación. Emma es claramente inteligente, elocuente y, lo más importante, feliz y saludable bajo el cuidado del señor Harrison. El mazo de la jueza Hoffman cayó con firmeza. Se otorga la custodia a Michael Harrison y se iniciará de inmediato el proceso de adopción acelerada. Emma dejó escapar un grito de alegría y corrió hacia Michael, que la alzó en sus brazos. Mientras se abrazaban en medio de la sala, Michael comprendió que su familia acababa de ser oficial ante la ley. Pero en sus corazones, habían sido familia desde el momento en que se encontraron. 6 meses después, Harrison Industries no solo se había recuperado del escándalo, sino que era más rentable que nunca. La reputación de Michael por su integridad y su singular asociación con Emma habían atraído a nuevos inversores y clientes fascinados por la historia de la niña sin hogar, que salvó una corporación. Pero esa noche, mientras la nieve caía suavemente tras las ventanas del ático, Michael enfrentaba un reto que ningún éxito empresarial podía resolver. Emma estaba sentada en su cama, rodeada por los resultados de una prueba de ADN que habían llegado esa misma tarde. Sus pequeñas manos sostenían los papeles con dedos temblorosos, mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que revelaban. Michael se sentó a su lado, con el corazón cargado por el peso de un descubrimiento imposible. «¿Entonces la prueba es correcta?», preguntó Emma en voz baja. «¿De verdad somos familia?». Michael asintió, aún impactado por la revelación. «Según el análisis de ADN, eres mi media hermana, no solo mi hija adoptiva. Compartimos el mismo padre». La verdad había salido a la luz durante la verificación rutinaria de antecedentes requerida para la adopción. Cuando las autoridades no pudieron localizar a ningún familiar de Emma, corrieron su ADN por varias bases de datos. La coincidencia con el ADN de Michael, registrado años atrás por un procedimiento médico, había sorprendido a todos los implicados. Pero eso significa... La voz de Emma se apagó mientras intentaba procesar la información. Significa que tu madre, Sarah, conoció a mi padre. Concluyó Michael con suavidad. Los abogados encontraron registros laborales que muestran que trabajó en Harrison Industries hace 8 años, antes de que nacieras. Era analista financiera en el departamento de contabilidad. Emma lo miró con esos familiares ojos azules, que Michael ahora comprendía que eran tan parecidos a los suyos. Papá la quería. A Michael se le cerró la garganta. Esa era la parte más difícil de la revelación. Creo que sí, cariño. Encontré algunas cartas personales en sus papeles privados. Tu madre dejó la empresa de repente, y él nunca supo que estaba embarazada de ti. Las implicaciones eran enormes. Emma no era solo una niña sin hogar a la que había rescatado. Era su hermana. La hija que su padre nunca supo que existía. Un padre que había muerto 3 años atrás, sin saber que tenía otra hija viviendo en las calles de la ciudad, donde estaba su empresa.
¿Por qué mamá no le contó sobre mí?, preguntó Emma, con lágrimas empezando a brotar en sus ojos. Michael la abrazó, recordando las cartas que había encontrado. Por lo que puedo deducir, tu madre tenía miedo. Papá estaba casado con mi madre en ese momento, y su matrimonio pasaba por una etapa difícil. Probablemente tu madre pensó que sería mejor criarte sola que complicar un matrimonio ya problemático. Entonces ya no soy tu hija adoptiva, ahora soy tu hermana, dijo Michael en voz baja. Pero Emma, eso no cambia lo que siento por ti. Sigues siendo la persona más importante de mi mundo. Tengamos o no la misma sangre, somos familia. Emma guardó silencio un largo rato, procesando aquella información que le cambiaba la vida. ¿Eso significa que los abogados me van a llevar otra vez porque la situación familiar es distinta ahora? No, respondió Michael con firmeza. La jueza ya dictaminó que nuestro acuerdo de tutela es lo mejor para ti. Seas mi hija y adoptiva o mi media hermana, te vas a quedar aquí conmigo. ¿Y qué pasa con los otros miembros de la familia?, preguntó Emma. La tía Margaret y el primo James. Si de verdad soy una Harrison, podrían intentar causar más problemas. Michael había temido esa pregunta. Margaret seguía en prisión, y James había desaparecido tras el escándalo corporativo, pero había otros parientes que podían ver los derechos hereditarios de Emma como una amenaza. Como hija biológica de su padre, Emma tenía derecho a una parte significativa de la herencia de los Harrison. Déjame a mí ocuparme de la política familiar, dijo Michael. Lo que importa es que nos encontramos y vamos a permanecer juntos pase lo que pase. Emma abrazó más fuerte su osito de peluche. Siempre sentí que pertenecía contigo. Tal vez mi corazón ya sabía que éramos hermano y hermana antes de que nuestras cabezas lo entendieran. Michael sonrió entre lágrimas. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Desde el momento en que te encontré detrás de mi escritorio, algo se sintió distinto. No podía explicar por qué sentía tantas ganas de protegerte, por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo para mantenerte a salvo. Porque somos realmente familia, dijo Emma con una sabiduría que aún lo asombraba. No por papeles ni por pruebas, sino porque estábamos destinados a encontrarnos. Sentados juntos en el ático silencioso, mirando la nieve caer sobre la ciudad, Michael reflexionó sobre el increíble camino que los había unido. Una niña sin hogar había entrado en su oficina y salvado su empresa, pero también había salvado algo mucho más valioso. Le había dado la familia que siempre había necesitado. Los resultados de ADN cambiaban el marco legal de su relación, pero no el amor que compartían. Emma era su hermana, su hija, su familia y su mayor bendición, todo en una niña extraordinaria. Michael, dijo Emma con sueño, usando su nombre de pila por primera vez en meses. Sí, cariño. Puedo seguir llamándote papá aunque ahora seamos hermano y hermana. El corazón de Michael se derritió. Puedes llamarme como te parezca correcto. Siempre seré la persona que más te quiere en el mundo, sin importar el título que usemos. Emma sonrió y cerró los ojos. Entonces siempre serás mi papá. Porque eso es lo que has sido desde el día que me salvaste. La revelación sobre el verdadero parentesco de Emma se había extendido por la comunidad empresarial como un incendio, creando una sensación mediática de la que Michael intentaba protegerla desesperadamente. La historia de la Harrison sin hogar, que salvó la empresa de su hermano, cautivó la imaginación pública, pero también atrajo el tipo equivocado de atención. Michael estaba de pie en su oficina, mirando a la multitud de reporteros que acampaba frente al edificio desde hacía 3 días. Emma estaba a salvo en casa con su nueva tutora privada, pero el constante escrutinio mediático estaba afectando a ambos. Su teléfono no había dejado de sonar con solicitudes de entrevistas, ofertas de libros y propuestas de películas que no tenía intención de aceptar. Señor, dijo su asistente Sara, entrando tras llamar a la puerta. Hay una mujer aquí para verlo. Dice que es la abuela materna de Emma. A Michael se le heló la sangre. En toda la investigación sobre el pasado de Emma, no habían encontrado familiares vivos por parte de su madre. ¿Está segura? ¿Cómo se llama? Helen Carter.
Tiene identificación y unas fotos antiguas que, bueno, muestran claramente a la madre de Emma de joven. La mente de Michael trabajaba a toda velocidad. Si Emma tenía una abuela viva con derechos legales, todo lo que habían construido podía complicarse. Hágala pasar, pero pida también que venga la detective Martínez. Quiero un testigo para esta conversación. Helen Carter era una mujer de unos 70 años, bien vestida, pero con unos ojos que llevaban la misma tristeza que Michael había visto en Emma cuando la conoció. Llevaba una pequeña maleta y sostenía una fotografía gastada en sus manos arrugadas. «Señor Harrison», empezó, con la voz temblorosa de emoción. «Llevo 2 años buscando a mi nieta. Cuando vi las noticias sobre Emma, supe que tenía que ser ella». «¿Dónde ha estado?», preguntó Michael sin molestarse en ocultar su desconfianza. «Emma vivía en la calle. Me dijo que su madre murió hace 2 años». A la señora Carter se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mi hija Sara y yo tuvimos una pelea terrible cuando Emma tenía 4 años. Sara pasaba por dificultades económicas y yo quería ayudarla, pero era demasiado orgullosa. Me acusó de querer controlar su vida y se mudó con Emma. Contraté investigadores privados, pero Sara fue muy hábil para mantenerse oculta. Abrió la maleta y sacó un montón de fotografías y documentos. Estas son fotos de Sara cuando crecía, y aquí está Emma de bebé. Tengo el acta de nacimiento de Sara, registros escolares, todo lo que prueba que soy su madre». Michael examinó los documentos mientras la detective Martínez miraba por encima de su hombro. Todo parecía legítimo. Y en las fotos de bebé no cabía duda. Era Emma. «Señora Carter», dijo Michael con cuidado, «suponiendo que usted sea quien dice ser, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a Emma?». El rostro de la anciana se contrajo. «Solo quiero conocerla. Perdí a mi hija y me he perdido 2 años de la vida de mi nieta. No estoy aquí para quitársela. Las noticias dejaron claro que usted la quiere y que ella es feliz con usted. Solo quiero ser parte de su vida». La detective Martínez intervino. «Señora Carter, ¿puede decirnos qué le pasó a la madre de Emma? Nunca pudimos localizar un certificado de defunción». «Sara tenía cáncer», dijo la señora Carter en voz baja. «Era demasiado orgullosa para volver a casa y recibir tratamiento. Y cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Un vecino me dijo que Sara murió en una clínica gratuita y que Emma simplemente desapareció. He estado buscándola desde entonces». Michael sintió que sus instintos protectores se enfrentaban a la compasión por la abuela en duelo. «Señora Carter, debo preguntarle directamente, ¿está aquí porque quiere una relación con Emma o porque se enteró de que tiene derecho a una herencia de los Harrison?» La señora Carter lo miró sorprendida. «¿Herencia? Señor Harrison, no me importa el dinero. Tengo lo suficiente para vivir cómodamente. Solo quiero abrazar a mi nieta y contarle historias sobre su madre. Sara era una niña tan brillante y cariñosa, y Emma merece saber sobre ella». Algo en la voz de la mujer sonaba auténtico. Michael se había vuelto un experto en detectar el engaño, y la señora Carter parecía realmente motivada por amor, no por codicia. «Si organizo para que conozca a Emma», dijo Michael lentamente, «será en nuestros términos, en nuestra casa y con consejeros presentes. Emma ya ha pasado por suficiente trauma, y no permitiré que nadie perturbe su estabilidad». «Por supuesto», aceptó con entusiasmo la señora Carter. «Haré lo que usted crea mejor para Emma. Solo quiero tener la oportunidad de decirle cuánto la amaba su madre, y cuánto lamento no haber estado allí cuando me necesitaba». Michael tomó una decisión. «Detective Martínez, ¿le importaría realizar una verificación de antecedentes de la señora Carter? Si todo está en orden, organizaremos un encuentro supervisado». Mientras la detective y la señora Carter hacían los arreglos para el proceso de verificación,
Michael se preguntaba cómo reaccionaría Emma al saber que tenía una abuela. Ella había construido su identidad creyendo que era huérfana y que había encontrado una familia con Michael. ¿Amenazaría la aparición de un familiar de sangre la seguridad que había encontrado? ¿O le daría la conexión materna que había perdido? Una cosa era segura. Su familia estaba a punto de enfrentar otra prueba, y Michael haría lo que fuera necesario para proteger la felicidad de Emma y, al mismo tiempo, respetar su derecho a conocer su herencia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Sarah llegó por el intercomunicador. «Señor, Emma está en la línea 1. Dice que es importante». Michael levantó el auricular. «Hola, cariño. ¿Cómo van tus clases?» «Papá», la voz de Emma sonaba emocionada pero seria. «Tuve otro de mis presentimientos. Hoy vendrá alguien de la familia de mamá a verme, ¿verdad?» A Michael se le cortó la respiración. Las habilidades intuitivas de Emma seguían asombrándolo. «¿Cómo lo supiste?» «Anoche soñé con mamá y me dijo que su madre me estaba buscando. También me dijo que estaba bien amar a papá y amar a la abuela. ¿Es así, papá? Puedo tener las dos familias». Michael sonrió entre lágrimas. Una vez más, la sabiduría de Emma superaba su edad. «Sí, cariño. Puedes tener todo el amor y la familia que quieras. El amor no se acaba, solo crece». «Bien», dijo Emma feliz. «Porque tengo mucho amor para dar, y quiero compartirlo con todos los que realmente se preocupan por mí». El encuentro entre Emma y su abuela Helen tuvo lugar en la acogedora sala del ático, con Michael, la detective Martínez y una psicóloga infantil presentes. Emma estaba acurrucada en el regazo de Michael, estudiando a la anciana con esos penetrantes ojos azules que ya eran tan familiares para todos los que la conocían. Helen había traído un álbum de fotos lleno de imágenes de Sarah, la madre de Emma, desde su infancia hasta sus años universitarios. Emma pasaba cada página lentamente, absorbiendo cada detalle de la madre que apenas recordaba. «Esta es mamá cuando tenía mi edad», observó Emma, señalando una foto de Sarah, de 6 años, con el mismo cabello rubio y ojos azules. «Se parece mucho a mí. Eres idéntica a cómo se veía ella», dijo Helen, con voz suave y cargada de emoción. Sarah era la niña más inteligente, siempre preguntando por todo. Le encantaban los números y los acertijos, igual que a ti. Emma miró a Michael. «¿Ves, papá? También heredé mi inteligencia del lado de mamá». Michael sonrió, abrazándola con suavidad. «Tienes lo mejor de ambos lados de tu familia». Helen sacó de su bolso una pequeña caja de joyería. «Emma, tengo algo que perteneció a tu madre. Ella hubiera querido que lo tuvieras». Dentro de la caja había un delicado relicario de plata con un pequeño diamante en el centro. Helen lo abrió para mostrar 2 fotos, una de Emma bebé y otra de Sarah. «Tu mamá lo usaba todos los días», explicó Helen. «Incluso cuando las cosas entre nosotras eran difíciles, nunca se lo quitó. La enfermera de la clínica me lo dio después de que falleció». Emma tomó el relicario con manos reverentes. «Es precioso. ¿Me ayudas a ponérmelo?» Mientras Helen abrochaba la cadena alrededor del cuello de Emma, Michael observaba el profundo momento de conexión entre abuela y nieta. La psicóloga tenía razón. Emma era lo suficientemente fuerte como para ampliar su círculo familiar. «Abuela Helen», dijo Emma después de mirar más fotos, «¿por qué tú y mamá discutieron?» El rostro de Helen mostró arrepentimiento. «Tenía miedo de que tu madre estuviera tomando malas decisiones, y traté de controlarla en vez de simplemente apoyarla. Cuando quieres mucho a alguien, a veces crees que sabes lo que es mejor para esa persona, aunque no sea así. Como cuando parte de la familia de papá intentó controlar su empresa. Exactamente así. Cariño, a veces la familia comete errores porque está asustada o preocupada, no porque no te quiera». Emma asintió con sabiduría. «Papá me enseñó que amar significa confiar en que las personas tomen sus propias decisiones, incluso cuando tienes miedo por ellas». Michael sintió una oleada de orgullo por la madurez emocional de Emma. En menos de un año,
Había pasado de ser una niña sin hogar y traumatizada a una pequeña sabia que entendía las complejas dinámicas familiares mejor que la mayoría de los adultos. Emma, continuó Helen, quiero que sepas que no espero que nada cambie entre tú y tu papá. Encontraste tu hogar con él, y puedo ver cuánto se quieren. Solo espero poder ser parte de tu vida como tu abuela. ¿Puedes venir a cenar con nosotros a veces?, preguntó Emma. Y quizás podrías enseñarme a cocinar las comidas favoritas de mamá. Me encantaría más que nada, respondió Helen, con lágrimas de alegría resbalando por su rostro. La detective Martínez había estado observando en silencio la interacción. Señor Harrison, creo que es seguro decir que las intenciones de la señora Carter son genuinas. La verificación de antecedentes salió limpia, y es evidente que Emma se siente cómoda con ella. Michael asintió. Señora Carter, Helen, nos gustaría invitarla a ser parte de la vida de Emma. Tal vez podría venir a cenar una vez por semana, y Emma podría quedarse con usted de vez en cuando si ella quiere. ¿Podemos empezar esta noche?, preguntó Emma emocionada. Quiero escuchar historias sobre mamá, y quiero enseñarle a la abuela Helen mi habitación y todos mis libros. A lo largo de la tarde, Michael observó cómo Emma integraba sin esfuerzo a su recién descubierta abuela en su dinámica familiar. Le mostró sus dibujos, le leyó un cuento e incluso la convenció para ayudar a preparar la cena. Para la noche, parecía que Helen siempre hubiera formado parte de sus vidas. Más tarde, esa noche, después de que Helen se fuera a casa con la promesa de regresar para la cena del domingo, Emma se sentó en el regazo de Michael mientras él le leía un cuento antes de dormir. «Papá», dijo pensativa, «creo que mamá envió a la abuela Helen para encontrarnos. ¿Por qué piensas eso?» «Porque ahora tengo a toda mi familia junta. Te tengo a ti como papá y hermano. Y tengo a la abuela Helen para que me cuente sobre mamá. Y todos nos queremos sin intentar lastimarnos o quitarnos nada». Michael le besó la cabeza. ¿Sabes lo que yo pienso? ¿Qué? Creo que tú eres quien nos reunió a todos. Salvaste mi empresa. Descubriste a las personas malas de nuestra familia. Y ahora has sanado la herida entre la familia de tu madre. Eres como un pequeño ángel que arregla cosas rotas. Emma soltó una risita. No soy un ángel, papá. Solo soy Emma. Pero me gusta arreglar cosas rotas y hacer felices a las familias. Mientras Michael la arropaba, reflexionó sobre el increíble viaje que habían compartido. De una niña asustada y sin hogar escondida detrás de su escritorio, a una hija amada que había transformado toda su vida. Emma había llevado sanación y propósito a todos los que tocaba. El mañana traería nuevos desafíos y aventuras. Pero esa noche, Michael sintió la profunda satisfacción de saber que el círculo familiar de Emma estaba completo. Tenía a su padre adoptivo que la adoraba, su conexión biológica con el legado Harrison, y ahora a su abuela materna para darle historias y amor del lado de su madre. La niña que una vez estuvo sola en el mundo ahora tenía más familia de la que podía imaginar, y la había creado toda gracias al simple poder del amor, la sabiduría y una increíble habilidad para ver la verdad en el corazón de las personas. Su historia estaba lejos de terminar. Pero este capítulo había concluido con la victoria más importante de todas. Una familia unida no solo por la sangre o la ley, sino por los lazos inquebrantables del amor elegido.